Un profesor siguió a su mejor alumno hasta su casa. Cuando vio lo que hacían con el niño, el profesor comenzó a llorar. En la vibrante aula del colegio, una energía juvenil llenaba el aire, con el murmullo de los alumnos ansiosos por la cercanía del recreo. Antonio, el profesor de historia, conocido por su compromiso con el bienestar de sus alumnos, observaba, en medio del caos organizado, a su mejor alumno, Tomás. El niño, antes participativo y alegre, ahora estaba apático y con la mirada perdida. Sentado al fondo del aula, sus ojos oscuros parecían sin vida, en pensamientos distantes. Un contraste marcado con el entusiasmo usual que lo caracterizaba. Antonio sintió un nudo en el corazón al ver a su alumno más brillante tan desconectado. No era la primera vez que veía a un alumno inteligente perderse en esa comunidad pobre. Generalmente presentaban señales similares y cuando eso ocurría, Antonio hacía todo lo posible para ayudar a sus alumnos a seguir estudiando. Antonio esperaba estar equivocado, sobre todo porque Tomás era un niño tan inteligente y que le gustaba estudiar. «Estará metiéndose en problemas fuera de la escuela», pensó, con la preocupación aumentando con cada momento de silencio de Tomás. Así que, al terminar la clase, Antonio llamó discretamente a Tomás a un lado. «Tomás, has estado bastante callado últimamente. ¿Está todo bien contigo?» La voz de Antonio era suave, pero cargada de una preocupación palpable. Tomás levantó los ojos, encontrándose con los del profesor, y por un breve momento, Antonio vio una chispa de algo que no pudo identificar pasar por ellos. «Estoy bien, profesor. Solo estoy un poco cansado», respondió Tomás, su voz tan baja que casi se perdió en el ruido que hacían los otros alumnos al salir. No convencido, Antonio dio un gesto comprensivo. Sin embargo, su intuición le decía que había algo más. Decidido a entender mejor la situación, siguió a Tomás después de la escuela, manteniendo una distancia cuidadosa. Para su sorpresa, no siguió el camino habitual. En lugar de eso, Tomás entró en una vieja construcción semiabandonada, lo que hizo que el corazón del profesor se acelerara, temiendo que el alumno estuviera involucrado con sustancias ilícitas. Sin embargo, caminando discretamente hasta el lugar donde entró el niño, el profesor sintió las lágrimas escurrir por su rostro con lo que vio. Tomás estaba frente a un viejo pizarrón, anotando todo lo que Antonio había enseñado ese día, y detrás de él un grupo de niños claramente necesitados anotaban todo lo que escribía y asistían a la clase con atención rara. El niño estaba enseñando a aquellos que no consiguieron cupo en el colegio para estudiar, o tal vez a niños prohibidos por la ignorancia de sus padres de aprender. El profesor sintió el orgullo llenar su pecho, mientras las lágrimas no dejaban de caer por su rostro. Escondido, él asistió toda la clase, sorprendido de que el niño recordara todas las palabras dichas por él durante el día, repitiéndolas y enseñando. Escondido a la sombra de una puerta, Antonio observó las preguntas de los alumnos de Tomás, el corazón apretado por la escena. Él está tratando de hacer la diferencia, pero ¿por qué estaba tan triste en la clase? ¿Cómo puedo ayudarlo?, ponderó admirando la determinación del niño en transmitir su conocimiento. Cuando Tomás terminó la lección y se despidió de los niños, él se dirigió a casa. Los pasos del alumno al irse eran lentos, casi reacios, como si tuviera dificultad para salir de la casa abandonada. Antonio lo siguió, manteniendo distancia. A medida que se acercaban a la casa de Tomás, el paso del niño disminuía. Antonio esperó a que el niño entrara en casa. «¿Por qué está tan nervioso?», se preguntaba al ver al niño entrar en su casa simple con los hombros caídos de tristeza. El profesor esperó unos segundos, hasta que un sonido perturbador rompió la calma de la tarde, gritos provenientes del interior de la residencia de Tomás. El profesor se asustó con el sonido agudo de la discusión violenta cortando el aire. Antonio no dudó. Solo ponderaba la mejor forma de resolver el problema y qué hacer. Necesitaba ayudar al niño. En la casa los gritos continuaban cada vez más intensos. El profesor escuchó las ofensas proferidas con asombro. Eran palabras demasiado pesadas, duras y abusivas. «Tomás no merece esto», murmuró para sí mismo, la decisión de intervenir cristalizándose en su mente mientras daba el primer paso hacia la puerta principal de Tomás. Antonio, al acercarse a la casa, sintió su corazón pesar una tonelada al escuchar los gritos que resonaban en la tranquila calle.
Respiró hondo, reuniendo valor, y golpeó la puerta con determinación. Es necesario intervenir, no puedo dejar que esto continúe, pensó, sintiendo el peso de su responsabilidad. ¿Quién está ahí? La voz áspera de un hombre, probablemente el padre de Tomás, sonó a través de la puerta entreabierta, cargada de irritación. Soy yo, Antonio, el profesor de Tomás. Necesitamos hablar sobre la situación del alumno. Escuché los gritos y... Quiero saber si todo está bien por aquí, respondió Antonio con firmeza, encontrando los ojos desconfiados de Conrado al paso que la puerta se abría completamente. Usted debe ser el señor Conrado, ¿correcto? ¿El padre de mi alumno?, preguntó el profesor, recordando el nombre del padre del alumno que estaba en su ficha. El hombre frunció el ceño, claramente descontento con la visita. Sí, soy yo, pero usted no tiene nada que meterse en nuestra vida, profesor. Lo que pasa en mi casa es asunto mío, retrucó, su voz elevándose con ira. Antonio, manteniendo la calma, replicó: Me importa el bienestar de Tomás, y es difícil ignorar cuando veo señales claras de que algo está mal. Es un niño inteligente y no debería ser sometido a esto. Su preocupación era evidente, y esperaba que sus palabras alcanzaran algún lugar dentro del corazón de Conrado. La respuesta de Conrado fue un gruñido bajo. Cuide su propia vida, profesor, o se va a arrepentir de haberse involucrado. La amenaza apenas disimulada hizo que Antonio se estremeciera, pero su determinación no vaciló. Percibiendo que la conversación no llevaría a una resolución pacífica y que necesitaba proteger a Tomás, Antonio ordenó: No lastime a Tomás, no me siento intimidado por amenazas, dijo él, despidiéndose con un gesto de cabeza. Luego el profesor se dirigió inmediatamente a la comisaría más cercana, apurado por ayudar al niño. Allí expuso toda la situación, desde los comportamientos de Tomás en la escuela hasta los gritos que había presenciado. «Espero que podamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde», expresó al oficial, que anotaba todo con una expresión grave. Regresando a casa ese día, Antonio reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Tomé la decisión correcta al no quedarme de brazos cruzados, pero ¿cuál será el costo? Espero que Tomás esté bien y que la policía haya hecho algo al respecto, pensaba, preocupado por las posibles represalias de Conrado. Al día siguiente, mientras se preparaba para la escuela, un nudo de ansiedad se formaba en el estómago de Antonio. Al llegar al colegio fue recibido con una noticia alarmante. Tomás no había asistido a clases. ¿Qué hizo Conrado?, murmuró para sí mismo, temiendo lo peor. Decidido a encontrar a Tomás, Antonio comenzó su búsqueda de inmediato. Visitó los lugares que Tomás frecuentaba, la pequeña biblioteca donde al niño le gustaba leer, el parque del colegio donde muchas veces lo había visto jugar con amigos, y hasta la cafetería estudiantil donde Tomás solía comprar dulces para comer en la escuela. En cada lugar la respuesta era la misma: nadie había visto a Tomás. ¿Por dónde empezar ahora? Antonio ponderó, cada vez más preocupado. El profesor decidió ir a la construcción abandonada donde había visto a Tomás dando clases, para ver si estaba ayudando a los niños de la comunidad, pero el lugar estaba vacío. Entonces, con determinación, fue a la casa del niño, temiendo que el padre lo hubiera encerrado en casa. Sin embargo, al golpear la puerta, nadie respondió. La casa estaba vacía. Sin perder su determinación, el profesor regresó al colegio, continuando su búsqueda mientras caminaba por los pasillos de la escuela, movido por una mezcla de determinación y temor. Al llegar a la sala de profesores, vio en los rostros de sus colegas la misma preocupación que sentía él. Le dieron la alarmante noticia de que Tomás no había asistido a clases ese día. Él nunca falta sin avisar. Algo está muy mal, murmuró Antonio para sí mismo, con la ansiedad creciendo en su pecho. Con la esperanza menguando, Antonio decidió hablar con los amigos de Tomás, preguntando si alguien sabía algo que pudiera ayudar. Los amigos de Tomás, aunque igualmente preocupados, no tenían información sobre su paradero. Uno de ellos mencionó que Tomás parecía preocupado en los últimos días, pero no sabía el motivo. Él solo estaba preocupado, como si algo inquietante estuviera pasando, reveló el amigo, mirando tristemente al suelo. Sin pistas y sintiendo el peso de la incertidumbre, Antonio volvió a su sala para verificar si Tomás había dejado algún indicio que pudiera ayudar. Revisando los cuadernos de Tomás, buscó cualquier anotación que mencionara un lugar o un plan que el niño pudiera haber considerado un refugio.
Tal vez haya escrito algo en un trabajo o en algún ejercicio, pensó Antonio, hojeando las páginas con rapidez. De repente, Antonio fue interrumpido por Severino, el director de la escuela, que entró en la sala con una expresión grave. «Antonio, hay algo que necesito decirte. El padre de uno de tus alumnos, Tomás, estuvo aquí esta mañana mientras dabas clase. Está retirando a Tomás de la escuela. Dijo que estás interfiriendo demasiado en su vida personal», explicó Severino, claramente incómodo con la situación. «Te pido que por favor no te involucres más o tendré que tomar una medida drástica contra ti. No debemos involucrarnos demasiado en las vidas de nuestros alumnos», dijo el director. Sin embargo, Antonio podía ver más allá de las palabras del director. Si continuaba ayudando al niño, sería despedido. Conmocionado por la noticia, Antonio sintió una oleada de ira y frustración. «Conrado no puede simplemente aislar a Tomás del mundo así. Haré lo que sea necesario para proteger al niño. El director debería apoyarme en ayudar a Tomás, pero ya lo he visto fingir no ver cuando un alumno tiene algún problema en el colegio. Necesito resolver esto solo y, si es posible, sin perder el trabajo», pensó Antonio, su voz firme a pesar del temblor interno. Tan pronto como el director se fue, el profesor estaba aún más decidido a resolver la situación. Decidió buscar asistencia legal para enfrentar al padre de Tomás y proteger al niño. «Voy a programar una reunión con Hugo, mi abogado. Necesitamos una estrategia para traer a Tomás de vuelta y garantizar su seguridad. El niño está claramente en un hogar abusivo», concluyó mientras tomaba el teléfono para hacer la llamada más importante de su vida. Después de pedir ayuda a su abogado para resolver la situación, Antonio sentía cada latido de su corazón mientras se preparaba para una búsqueda más amplia de Tomás. Comenzó movilizando una red de colegas y conocidos, explicando la situación urgente del niño. «Necesitamos encontrar a Tomás antes de que sea demasiado tarde», explicó él en una reunión improvisada. Las miradas decididas de sus colegas reflejaban el sentido de urgencia. Juntos dividieron la ciudad en zonas y comenzaron la búsqueda, yendo de puerta en puerta, preguntando a todos si habían visto a Tomás o si sabían de algún lugar donde pudiera estar. «Por favor, piensen bien, cualquier pequeño detalle puede ayudarnos», pedía Antonio, su voz cargada de preocupación. Al final del día, Antonio y sus colaboradores habían recorrido innumerables calles y hablado con decenas de personas, pero sin ningún rastro de Tomás. El desánimo comenzaba a instalarse, pero Antonio se negaba a rendirse. «Continuaremos mañana, no podemos detenernos ahora», alentaba, aunque sentía el peso del agotamiento. Mientras volvía a casa, el teléfono de Antonio sonó. Era una llamada de un número desconocido. «Hola, ¿quién habla?», contestó Antonio tratando de ocultar la ansiedad en su voz. «Hola, profesor Antonio, escuché que está buscando a Tomás. Creo que sé dónde puede estar», dijo una voz vacilante al otro lado de la línea. «Por favor, dime dónde crees que está», respondió Antonio rápidamente, su corazón acelerando con la posibilidad de finalmente encontrar a Tomás. «Él está en una cabaña vieja al final del sendero del parque de la ciudad. Lo he visto entrar allí varias veces», reveló la voz, ahora un poco más confiada. Armado con esta nueva información, Antonio convocó a algunos colegas más cercanos y partió hacia el parque, incluso con la noche cayendo. Caminaron por el sendero, guiados solo por la luz tenue de sus linternas y la esperanza renovada. Al acercarse a la cabaña descrita por el informante, Antonio sintió una mezcla de alivio y temor. La cabaña estaba en ruinas, escondida entre los árboles densos, un lugar que nunca imaginaría que Tomás elegiría para esconderse. «Tomás, ¿estás ahí?», llamó Antonio, su voz resonando en la quietud del ambiente. No hubo respuesta, solo el sonido del viento en las hojas. Antonio dio un paso hacia la puerta, su corazón latiendo fuerte con anticipación y miedo de lo que podría encontrar dentro. Antonio empujó lentamente la puerta de la cabaña, que crujió bajo su toque. La oscuridad en el interior era casi palpable, interrumpida solo por la luz débil de la linterna que temblaba en su mano. «Tomás», llamó de nuevo, su voz ahora un susurro ansioso. Desde el fondo de la cabaña, un leve gemido respondió. Antonio avanzó cautelosamente, la luz de la linterna revelando poco a poco el interior abandonado.
Finalmente el haz de luz se posó sobre una pequeña figura acurrucada en un rincón. Era Tomás, visiblemente herido, con un brazo envuelto en un tejido que parecía improvisado como vendaje. «Profesor Antonio», murmuró Tomás, su rostro iluminado por la luz mostraba señales claras de sufrimiento. «Sabía que me encontraría», dijo el niño en medio del dolor. Antonio se arrodilló al lado del niño, la ira y la preocupación mezclándose en su pecho. «¿Quién te hizo esto, Tomás?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Fue mi papá», confesó Tomás desviando la mirada. «Él descubrió que estaba ayudando a los otros niños y... Usted fue a mi casa y no le gustó», dijo, con la voz entrecortada. Antonio sintió el corazón apretarse. «Vamos a sacarte de aquí. Voy a cuidar de esas heridas y asegurarnos de que no tengas que volver a esa situación», prometió, ayudando a Tomás a levantarse. Con Tomás apoyado en su hombro, Antonio dejó la cabaña, decidido a enfrentar a Conrado cuando pudiera. Llevó al niño hasta la sala de emergencias, donde atendieron sus heridas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que el padre del niño fue avisado por el hospital. Conrado estaba furioso, su rostro contorsionado por la ira al ver a su hijo con Antonio en el hospital. No parecía preocupado por la salud de Tomás. Solo tenía una furia que difícilmente sería contenida. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás tratando de robarme a mi hijo, profesor? ¿Por qué te estás metiendo en mi vida?», gritó Conrado al acercarse, atrayendo la atención de algunas personas que pasaban por el hospital. «Estoy protegiendo a Tomás, algo que tú deberías estar haciendo como padre», retrucó Antonio con igual intensidad, manteniéndose frente a Tomás, que estaba acostado en la cama del hospital, protegiéndolo detrás de él. «Él está herido y asustado, Conrado, así no es como un padre debe tratar a su hijo». Las personas que pasaban por el pasillo comenzaron a detenerse en la puerta, formando un pequeño círculo para ver lo que ocurría, murmurando y intercambiando miradas de asombro. Conrado miró a su alrededor, dándose cuenta de las miradas acusatorias. «Vas a pagar caro por esto, Antonio. Eso es una promesa», amenazó Conrado con voz baja, las palabras cargadas de una promesa sombría. Antonio mantuvo la mirada firme, inquebrantable. «Si es para proteger a Tomás, enfrentaré lo que sea necesario. Y ahora, con testigos de tu comportamiento, creo que la justicia tendrá algo que decir. Llevaré al niño a mi casa y cuidaré de él. No voy a permitir que lo lastimes nuevamente», dijo, dispuesto a todo para proteger al niño. Con la situación intensificándose y el público alrededor aumentando, Conrado retrocedió, lanzando una última mirada venenosa a Antonio y Tomás antes de darse la vuelta y salir hacia los pasillos del hospital. Antonio suspiró, sintiendo tanto el alivio como el peso de las consecuencias que vendrían. Miró a Tomás, cuyo semblante agradecido decía más de lo que las palabras podían expresar. Juntos, así que Tomás fue dado de alta por los médicos, caminaron de vuelta hacia la luz de la ciudad, listos para enfrentar lo que viniera después. Antonio sentía una mezcla de alivio y ansiedad mientras él y Tomás dejaban el hospital. La decisión de llevar a Tomás a su propia casa no fue fácil, pero parecía la única opción segura en ese momento. «Antes de ir a casa necesitamos ir a un lugar, Tomás. Necesitamos ayuda no solo legal, sino también de la dirección del colegio», explicó Antonio al niño mientras conducían de regreso a su casa. Al llegar a la escuela, Antonio caminó por los pasillos de la escuela con Tomás a su lado, cada paso cargado de determinación. Llegaron a la oficina del director Severino, donde Antonio esperaba encontrar algún apoyo. «Severino, necesito discutir una situación urgente sobre Tomás. Ha sido víctima de abusos graves por parte de su propio padre. Sé que pediste que no me involucrara, pero no puedo dejar que el niño sufra en manos de su padre. Así que lo traje para protegerlo y necesito tu apoyo», comenzó Antonio, presentando un breve resumen de todo lo que había sucedido mientras Tomás se sentaba silenciosamente a su lado. El director escuchó atentamente, pero su expresión era de preocupación. «Antonio, entiendo tu preocupación y elogio tu compromiso, pero la escuela no puede involucrarse directamente en disputas familiares de esta naturaleza. No podemos ofrecer el tipo de apoyo que estás pidiendo», respondió Severino, cruzando los brazos sobre el pecho. Antonio sintió una mezcla de frustración e incredulidad. «Severino, estamos hablando de un niño que claramente ha sido lastimado. ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante esto? No es solo una disputa, es una cuestión de seguridad del alumno», insistió, tratando de contener la irritación en su voz.
Entiendo, pero hay límites para lo que podemos hacer. Mi recomendación es que busques asistencia legal externa, sugirió Severino, indicando que la conversación había llegado a su fin. Antonio salió de la oficina decepcionado, pero no derrotado, decidido a tomar las próximas medidas por su cuenta. Ya en el coche, camino a la oficina de su abogado Hugo, Antonio explicó la situación a Tomás, asegurándose de que entendiera el proceso. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que estés seguro, Tomás. ¿Confías en mí, verdad?, preguntó Antonio, buscando algún consuelo en los ojos del niño. Tomás asintió, su expresión aún cargada de temor por los eventos recientes, pero había una chispa de esperanza. «Confío en usted, profesor. Gracias por cuidarme», murmuró él, la gratitud evidente en su voz frágil. Al llegar a la oficina de Hugo, Antonio presentó un dossier completo con las evidencias que había recopilado, incluyendo fotos de las heridas de Tomás y relatos detallados de los incidentes. Hugo, con su expresión siempre seria, analizó los documentos con atención. «Antonio, esto es grave. Vamos a preparar una petición para la custodia emergencial y una orden de restricción contra el padre. Estás haciendo lo correcto. Espero que consigas la custodia del niño», afirmó Hugo, comenzando a teclear rápidamente en el ordenador. Mientras Hugo trabajaba en los documentos legales, Antonio se sentó al lado de Tomás, sosteniendo su mano en un gesto de apoyo. La lucha sería larga y llena de desafíos legales, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a Tomás. Con los documentos preparados, Hugo miró a Antonio y a Tomás. «Vamos a presentar esto al tribunal lo más pronto posible. Estaré a tu lado en cada paso de este proceso. No te preocupes por llevar al niño a tu casa. Las pruebas de los golpes convencerán al jurado de que hiciste lo mejor, ya que la policía no hizo nada para ayudar al niño», declaró, entregando una copia de los documentos a Antonio. Al salir del despacho en el crepúsculo, Antonio sintió una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que las próximas semanas serían cruciales y tal vez difíciles, pero también sabía que no estaba solo. Con Tomás a su lado y un abogado competente como Hugo, tenía una oportunidad de cambiar el destino del niño para mejor. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera, armados con la verdad y la justicia a su lado. En casa, Antonio cuidó del niño con todo el esmero, incluso atendiendo las heridas del niño, quien en todo momento parecía emocionado al ser cuidado, como si nunca nadie hubiera hecho eso por él. Tomás contó que su madre falleció en el parto y que su padre nunca había hecho nada por él, y que estaba acostumbrado a cuidarse solo, a pesar de ser demasiado pequeño para ello. Con todo lo que el niño decía, Antonio sentía la determinación de obtener la custodia del niño como una obligación, para ayudar a esa pequeña criatura que sufría tanto a tan corta edad. Entonces, el profesor supo que, aunque no fuera un camino fácil, encontraría la manera de cuidar de Tomás para que nunca más el niño se sintiera solo. Semanas después de iniciar el proceso legal para la custodia de Tomás, Antonio se encontraba en el tribunal, esperando el inicio de la primera audiencia. El pasillo estaba lleno de ecos tensos de conversaciones en voz baja. Tomás, sentado a su lado, sostenía la mano de Antonio con firmeza, sus grandes ojos reflejando una mezcla de esperanza y miedo. «Está todo listo, Antonio», dijo Hugo, acercándose con una carpeta llena de documentos. «El argumento es sólido y tenemos pruebas suficientes para mostrar que el ambiente con el padre no es adecuado para Tomás», dijo el abogado de forma profesional. Antonio asintió. Su expresión era de determinación. «Estoy listo. No importa lo que pase, necesitamos asegurar que Tomás esté en un lugar seguro», afirmó mirando al niño a su lado, que intentaba esbozar una sonrisa valiente. A medida que comenzaba la audiencia, el abogado de Conrado, un hombre de postura agresiva y habla rápida, empezó a desafiar la acción de Antonio. «Mi cliente es el padre biológico y tiene todo el derecho de mantener la custodia del hijo. Las alegaciones del señor Antonio son exageradas y no están fundamentadas en una comprensión completa de la situación familiar», argumentó el abogado oponente, lanzando una mirada despectiva en dirección a Antonio. Hugo, calmado y enfocado, presentó fotos de las heridas de Tomás,
informes médicos y testimonios de vecinos que escucharon las frecuentes discusiones violentas. La seguridad de Tomás está en riesgo. Esto no es solo una disputa familiar, es una cuestión de protección infantil, replicó, su voz firme resonando en el silencio que siguió. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión seria, escuchaba atentamente, tomando notas ocasionalmente. Tras las presentaciones, llamó a Tomás para hablar. Con voz temblorosa pero clara, Tomás compartió su experiencia. Solo quiero estar en un lugar donde pueda sentirme seguro. El profesor Antonio me ayudó cuando más lo necesitaba y cuidó de mí, dijo Tomás, mirando a Antonio con gratitud. Tras un largo debate y varios intercambios de acusaciones legales, el juez finalmente se retiró a deliberar. La tensión en el aire era casi tangible mientras todos esperaban la decisión. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó, listo para anunciar su decisión. Considerando las evidencias presentadas y el testimonio del menor, he decidido que Tomás quedará temporalmente bajo custodia del Estado en un refugio hasta que se tome una decisión final. Esto proporcionará un ambiente neutral y seguro mientras evaluamos más a fondo esta situación, declaró el juez. La decisión fue un golpe para Antonio, quien esperaba poder llevar a Tomás a casa. No podía permitir que el niño sufriera aún más yendo a custodia estatal. El pequeño niño ya había sufrido demasiado. A pesar de esto, sabía que era un paso necesario para eventualmente garantizar la seguridad plena del niño. Vamos a seguir luchando, Tomás. Tendrás que ir con ellos, pero sabe que haré todo lo que pueda para ayudarte y cuidarte. No voy a rendirme, susurró Antonio al niño, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Conrado salió del tribunal con una expresión sombría, prometiendo en voz baja que eso no sería el fin. Antonio lo observó irse, fortaleciendo su resolución de proteger a Tomás, sin importar los desafíos que aún estuvieran por venir. La batalla legal apenas estaba comenzando, y Antonio estaba más decidido que nunca a luchar por Tomás hasta el final. Semanas después de la decisión del juez, Antonio se encontraba muy triste. El dolor de tener que dejar a Tomás y ir al hogar estatal después de tanto sufrimiento pesaba en su corazón. Se sentía cada vez más abatido cada día. Cuando finalmente llegó el día de visitas en el refugio estatal donde Tomás estaba temporalmente alojado, reflexionaba sobre las críticas que empezaban a surgir de varias partes. Algunos colegas de trabajo y miembros de la comunidad cuestionaban si sus acciones habían sido las más apropiadas, ponderando sobre la ética de un profesor asumiendo un papel tan activo en la vida personal de un alumno. Al llegar al refugio, Antonio fue recibido por una asistente social que lo acompañó hasta la sala donde estaba Tomás. El niño parecía más tranquilo, pero la tristeza era evidente en sus ojos. «Profesor Antonio», dijo Tomás con una sonrisa frágil al verlo entrar. Antonio se sentó al lado de Tomás, sosteniendo su mano con cariño. «¿Cómo estás, Tomás?» «Estoy haciendo todo lo que puedo para que podamos estar juntos nuevamente», comenzó Antonio, buscando ofrecer algún consuelo. Tomás miró hacia abajo, jugando con el borde de su camisa. «Lo sé, profesor, solo que tengo miedo de no poder volver a la escuela o verte de nuevo», confesó el niño, su voz cargada de miedo e incertidumbre. «También estoy preocupado por los niños a los que enseñaba. Tengo miedo de perder todo», dijo el niño, con los ojos llenos de lágrimas. «No pienses así, Tomás, te prometo que no pararé hasta que estés seguro y podamos retomar nuestra vida normal. Eres fuerte, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Cuando todo esté resuelto, haremos algo para ayudar a los niños a los que enseñabas», afirmó Antonio, tratando de infundir una dosis de esperanza en sus palabras. «Ya no estás solo», dijo Antonio. Antonio se quedó un rato allí, jugando con el niño, hasta que la diversión fue interrumpida por la asistente social, que entró en la sala para informar que la visita estaba por terminar. Antonio asintió con comprensión, pero su corazón pesaba con la idea de dejar a Tomás en ese lugar, aunque fuera temporalmente. Antes de irse, Antonio se inclinó hacia adelante, hablando en un tono serio y protector. «Escucha, Tomás, quiero que sepas que lo que está pasando no es tu culpa y no estás solo. Estaré aquí para ti, pase lo que pase». Tomás asintió, las lágrimas brotando en sus ojos mientras abrazaba rápidamente a Antonio. «Gracias, profesor.
Por favor, no me olvides aquí, murmuró, su voz quebrada por la emoción. Al salir del refugio, Antonio sentía la responsabilidad pesar sobre sus hombros más que nunca. Sabía que la batalla legal que se avecinaba sería desafiante, pero la fe y la confianza que Tomás depositaba en él fortalecían su resolución. Al regresar a casa, repasaba en su mente cada detalle de lo que necesitaba hacer en los próximos días, preparándose para luchar no solo como profesor, sino como alguien que había prometido proteger a Tomás a toda costa. Antonio dejó el refugio estatal con una mezcla de emociones burbujeando dentro de él. La determinación de proteger a Tomás estaba más fuerte que nunca, alimentada por la conversación que acababa de tener con el niño. De vuelta en la oficina de Hugo, se preparaban para profundizar la investigación sobre el padre de Tomás, Conrado. Hugo, necesitamos más información sobre el historial de Conrado. Estoy seguro de que no estamos tratando con un caso aislado de negligencia, dijo Antonio, mientras se acomodaba en la silla frente a la mesa repleta de papeles y dosieres sobre el caso. Hugo asintió, ya manipulando la computadora en busca de registros antiguos. Voy a revisar todos los informes policiales y asistenciales anteriores. Sospecho que puede haber algo que fue pasado por alto o no informado antes. Las horas siguientes fueron intensas. Hugo y Antonio revisaron una montaña de documentos, buscando patrones o evidencias anteriores de abuso que pudieran haber sido ignorados o mal interpretados. Con cada descubrimiento, la urgencia de proteger a Tomás se volvía más clara. «Antonio, mira esto», llamó Hugo, señalando la pantalla. Hay un informe de un vecino hecho hace años mencionando gritos frecuentes provenientes de la casa de Conrado. Parece que fue minimizado en su momento, considerado un desacuerdo familiar sin mayor importancia, dijo el abogado. Revigorizado por el descubrimiento, Antonio decidió que necesitaban recopilar más testimonios. Pasaron los días siguientes visitando el vecindario de Conrado, hablando con personas que vivían cerca y conocían la dinámica de la familia. Muchos eran reacios a hablar, pero la seriedad y la empatía de Antonio los convencieron de compartir sus observaciones. Una de las vecinas, una señora mayor que observaba todo desde su ventana, reveló que veía a Tomás frecuentemente jugando solo y pareciendo descuidado. Decía que siempre había pensado que Tomás necesitaba más atención. La mujer sentía pena por el pequeño niño. Cada testimonio añadía una capa de complejidad al caso, fortaleciendo la posición de Antonio y Hugo. Estaban montando un caso convincente, pero sabían que enfrentarían resistencia. A medida que la fecha de la próxima audiencia se acercaba, surgió un testigo crucial. Un antiguo amigo de la madre de Tomás, que tenía conocimiento directo del comportamiento agresivo de Conrado con su esposa antes de que tuviera a Tomás, y también de cómo solía cuidar del niño después de su nacimiento. Sin embargo, el hombre dudaba en testificar. «Quiero ayudar, Antonio, pero tengo miedo de lo que Conrado pueda hacer si descubre que hablé. Es peligroso», confesó el amigo durante un encuentro tenso en un café local. Antonio puso la mano en el hombro del hombre, mirándolo a los ojos con una sinceridad penetrante. «Tu ayuda puede cambiar la vida de Tomás para mejor. Te prometo que haremos todo lo posible para protegerte», aseguró Antonio, la determinación en su voz tan clara como el compromiso en sus ojos. El hombre asintió lentamente, la decisión de hablar pareciendo pesar cada vez menos en su conciencia. «Está bien, Antonio, testificaré. Es lo correcto», finalmente acordó, su decisión trayendo un nuevo aliento al caso. Con esta confirmación, Antonio y Hugo dejaron el café, sintiendo que estaban un paso más cerca de garantizar la seguridad y el futuro de Tomás. La lucha era ardua, pero con cada paso adelante, se sentían más preparados para enfrentar lo que viniera, armados con la verdad y apoyados por la justicia. A medida que el caso de custodia de Tomás se hacía más conocido, la atención de los medios empezaba a enfocarse en Antonio. Reporteros y cámaras rodeaban el tribunal, ansiosos por capturar cualquier desarrollo en la historia que ya estaba conmoviendo al público debido a la gravedad de los abusos físicos contra el niño. Antonio sentía el peso de esta exposición, preocupado por la influencia que podría tener sobre el caso. Sintiendo las miradas de todos sobre él, Antonio entró en el tribunal. El ambiente estaba cargado con la tensión de las expectativas.
La audiencia estaba a punto de comenzar cuando Hugo se acercó, con un semblante preocupado en su rostro. «Antonio, tenemos una complicación. Conrado está considerando ofrecer un acuerdo», reveló Hugo, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie más estaba escuchando. Antonio frunció el ceño, sorprendido. «¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó, curioso. El padre del niño no parecía el tipo de persona que reconsideraría su posición. Él propone que renuncies a la custodia completa a cambio de garantizar que Tomás pueda visitarlo regularmente y continuar su educación sin interrupciones. Pero quiere que se retiren todas las acusaciones en su contra, explicó Hugo, entregándole un documento con los términos propuestos. Antonio reflexionó por un momento, el conflicto evidente en su rostro. La oferta podría garantizar que Tomás fuera cuidado por su propio padre, alguien de su propia sangre, pero al mismo tiempo no garantizaba la seguridad del niño y también dejaría a Conrado sin enfrentar plenamente las consecuencias de sus actos. Esto parece más una manera de que él escape de la justicia. No puedo, en buena conciencia, aceptar esto sin considerar lo que es mejor para Tomás. Necesitamos discutir esto con él también porque, a pesar del sufrimiento, es su padre. Quiero que él sepa todo, dijo Antonio, decidido. Durante un receso, Antonio y Hugo encontraron un momento para hablar con Tomás, explicando la situación con delicadeza. Tomás, ya bastante maduro para su edad debido a las circunstancias, escuchó atentamente, su rostro contemplativo. «Yo quiero que usted sea mi guardián, profesor. No quiero volver a vivir con ese hombre, aunque signifique verlo de vez en cuando. Me siento seguro con usted», dijo Tomás, su declaración clara fortaleciendo la resolución de Antonio. Con la decisión de Tomás, Antonio se sintió renovado en su propósito. «Vamos a rechazar el acuerdo, lucharemos hasta el final para asegurar que tengas un futuro seguro y feliz, Tomás», declaró Antonio, mientras Hugo asentía, ya preparando la documentación para informar al tribunal que rechazarían la oferta. Mientras se preparaban para la próxima fase del juicio, Antonio sabía que las próximas semanas serían decisivas. Con los medios observando cada movimiento y la presión aumentando, estaba listo para defender a Tomás, cueste lo que cueste. La determinación de ambos era palpable, un vínculo formado no solo por circunstancias legales, sino por un compromiso genuino y profundo con el bienestar de Tomás. Antonio se sentaba frente al gran ventanal de la sala de espera del tribunal, los rayos del sol del atardecer lanzando un brillo dorado sobre los papeles esparcidos frente a él. Cada documento era un recordatorio de las decisiones que pesaban sobre sus hombros, especialmente la propuesta de acuerdo que Conrado había ofrecido. Tomás, sentado a su lado, balanceaba los pies, una señal clara de su ansiedad. «Profesor, realmente necesito quedarme con usted. No quiero volver con mi padre», dijo Tomás, su voz firme, aunque sus ojos mostraban el miedo a un posible regreso a la vida que tanto quería dejar atrás. Antonio se volvió hacia el niño, su expresión suavizándose. «Lo sé, Tomás. Haré todo lo que pueda para asegurarme de eso. Tenemos que lograrlo, pero me preocupa que no vivas con alguien de tu familia biológica, alguien que tenga tu propia sangre», dijo él, explicando todo lo que sentía al niño. Tomás tomó la mano de Antonio apretándola. «No me importa eso, quiero estar en un lugar donde me sienta amado y seguro. Con usted tengo eso. Aprendo mucho con usted, más que solo libros», respondió Tomás, su determinación clara. «Por favor, no dejes que me lleven de vuelta», imploró el niño. Inspirado por la valentía de Tomás, Antonio sintió una ola de determinación. «Prometo que daré lo mejor de mí. Lucharemos juntos y garantizaremos que tengas el futuro que mereces», afirmó Antonio mientras una expresión resuelta tomaba su rostro. Sin embargo, esta vez el jurado parecía indeciso. El padre de Tomás había presentado argumentos de que el niño tenía que vivir con alguien que compartiera el mismo sangre, invalidando la idea de que alguien fuera de la familia pudiera cuidar también del niño como alguien de su propia sangre. La audiencia se extendió por un día más, pero Antonio sintió su miedo aumentar. Todos parecían inclinados a dejar a Tomás con Conrado después de esos argumentos, aunque el niño pudiera sufrir las consecuencias de vivir con alguien de su propia familia que lo maltrataba. Volviendo al despacho de Hugo para discutir la estrategia, Antonio estaba firme en su decisión. Hugo, por su parte, preparaba los argumentos finales para la próxima audiencia.
Estamos haciendo lo correcto, Antonio. Tomás necesita a alguien que luche por él, y tú eres esa persona. No te dejes desanimar por los argumentos de hoy, dijo Hugo, ofreciendo una sonrisa alentadora. Sin embargo, cuando Hugo informó a Conrado que Antonio había rechazado el acuerdo, el padre del niño reaccionó con furia. Durante una llamada telefónica tensa, amenazó a Antonio, prometiendo que haría todo lo posible para mantener la custodia de Tomás. Te arrepentirás de haberte metido en esto, Antonio. Te dije que no te entrometieras en mis asuntos. Ese chico se verá conmigo si sigue apoyándote en el tribunal, vociferó Conrado, su voz cargada de ira. Antonio colgó la llamada, respirando hondo para mantener la calma. No importa lo que diga, vamos a proteger a Tomás, dijo a Hugo, quien anotaba las amenazas en un bloc de notas, ya pensando en cómo esto podría influir en el caso. En los días que siguieron, Antonio y Hugo trabajaron incansablemente, recopilando más pruebas y preparándose para el enfrentamiento final en el tribunal. Antonio visitaba a Tomás siempre que podía, cada encuentro fortaleciendo el vínculo entre ellos y reafirmando el compromiso de luchar hasta el final. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia decisiva, Antonio no solo se preparaba para una batalla legal, sino también para defender su capacidad de ofrecer a Tomás un hogar seguro y amoroso. La comunidad comenzaba a movilizarse, muchos apoyando abiertamente a Antonio, conmovidos por su dedicación y por el bienestar de Tomás. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras todos se preparaban para la última audiencia del caso de custodia de Tomás. Antonio, al lado de Hugo, ajustaba sus papeles, su expresión seria y concentrada reflejando la gravedad del momento. Este es el día, Antonio. Aquí es donde todo por lo que hemos trabajado será puesto a prueba, susurró Hugo, echando una última mirada a los documentos antes de entregárselos al juez. Antonio asintió, respirando hondo para mantener la calma. Cuando el juez entró, un silencio respetuoso llenó el ambiente. Antonio se levantó listo para hacer su argumentación final. Su señoría, estamos aquí hoy no solo para discutir la custodia de un niño, sino para decidir sobre su futuro y bienestar, comenzó Antonio, su voz firme y clara resonando en la sala. Tomás ha sido sometido a situaciones que ningún niño debería enfrentar. Abuso, negligencia, miedo. Él ha vivido todo eso. Me presenté no solo como su profesor, sino como alguien que se preocupa profundamente por él. No estoy aquí por obligación, sino por un compromiso con la seguridad y felicidad de Tomás, continuó Antonio, mientras miradas atentas lo seguían. Conrado, visiblemente afectado por las palabras de Antonio, intentaba mantener la compostura. Su abogado se preparaba para contraargumentar, insistiendo en la importancia de los lazos biológicos y acusando a Antonio de exceder los límites de su responsabilidad. El argumento del señor Conrado se centra en los lazos biológicos, pero ¿son esos lazos suficientes para mantener a Tomás en un lugar donde sufre tanto? Pregunto al tribunal, ¿qué es más importante? ¿Lazos de sangre o un entorno amoroso y seguro?, cuestionó Hugo, apoyando la posición de Antonio. Tomás, sentado al fondo de la sala, observaba todo con ojos ansiosos. Cuando fue llamado a testificar, caminó hasta el estrado con pasos vacilantes. Yo solo quiero quedarme donde me siento seguro. El profesor Antonio me mostró lo que significa tener a alguien que se preocupa de verdad. Para mí, un padre es quien hace eso, me cuida como él lo ha hecho, dijo Tomás, su voz casi un susurro, luego miró a Antonio. Gracias por haber sido mi profesor y mi padre cuando lo necesité. No importa lo que decidan aquí. Para mí, mi padre eres tú, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Antonio sintió su propio corazón derretirse, deseaba poder ir hasta el niño y decirle que todo estaría bien, pero no quiso darle falsas esperanzas, por lo que dijo. También te considero un hijo, Tomás, dijo desde lejos. Después del testimonio de Tomás, el juez llamó a un breve receso antes de tomar su decisión. El pasillo del tribunal estaba agitado, con conversaciones sobre el posible resultado. Antonio, rodeado por el apoyo de colegas y algunos padres de alumnos, sentía una mezcla de esperanza y nerviosismo. Finalmente todos fueron llamados de vuelta a la sala. El juez, con una expresión grave, comenzó a leer su decisión final. Considerando todos los testimonios y evidencias presentadas,
Se ha llegado a una conclusión, dijo, pausando por un momento que pareció durar una eternidad. El pesado silencio llenaba el tribunal mientras todos esperaban la decisión del juez. Tomás se sentó al lado de Antonio y le tomó la mano. La mirada de Antonio estaba fija en el juez, cuya expresión seria dejaba poco espacio para prever su veredicto. «Estamos aquí para anunciar una decisión crucial», comenzó el juez, su voz reverberando en la sala. «Este caso nos presentó desafíos únicos y provocó discusiones profundas sobre lo que realmente constituye el mejor interés del niño». Antonio sintió un nudo formarse en su estómago. A su lado, Tomás parecía contener la respiración, sus ojos fijos en el juez, esperando palabras que decidirían su futuro. Después de una cuidadosa deliberación y consideración de todos los testimonios y evidencias presentadas, continuó el juez, pausando por un momento para mirar directamente a Tomás, quien se encogió ligeramente bajo la mirada del juez. Se decide conceder la custodia plena de Tomás al señor Antonio, asegurando así la seguridad y el bienestar del niño. Un suspiro de alivio escapó de Antonio, sus emociones mezclando gratitud e incredulidad. A su lado, Tomás soltó la respiración que parecía haber estado conteniendo durante una eternidad, una sonrisa comenzando a formarse en su rostro. Sin embargo, agregó el juez haciendo que la tensión regresara brevemente, esta decisión viene con un entendimiento claro de los desafíos futuros. Señor Antonio, al asumir la responsabilidad por el bienestar de Tomás, enfrentará pruebas que requerirán compromiso y adaptación continua. Esperamos que continúe proporcionando un ambiente que no solo garantice la seguridad de Tomás, sino que también lo apoye en su desarrollo y educación. Antonio asintió con comprensión y determinación. Estoy preparado para hacer lo que sea necesario para apoyar a Tomás ahora y en el futuro, respondió, su voz firme transmitiendo su compromiso inquebrantable. Tomás, al escuchar las palabras del juez y de Antonio, finalmente permitió que las lágrimas de alivio y felicidad rodaran por sus mejillas. «Gracias, profesor», murmuró apretando una vez más la mano de Antonio. Mientras la audiencia se dispersaba, muchos se acercaban para felicitar a Antonio, conmovidos por la dedicación y el amor que había demostrado a lo largo del proceso. Fuera del tribunal la prensa esperaba, pero Antonio estaba enfocado solo en Tomás, prometiéndole en voz baja: «Nada más nos va a separar, Tomás. Vamos a construir una nueva vida, juntos». La promesa de Antonio no era solo para Tomás, sino también para sí mismo, reafirmando su papel no solo como educador, sino como tutor legal. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y aprender juntos. Caminando fuera del tribunal bajo un cielo que comenzaba a oscurecer, Antonio y Tomás se sentían más que solo victoriosos, se sentían renovados. Con el apoyo mutuo estaban listos para enfrentar lo que el futuro trajera, confiados en que la justicia y el amor prevalecerían. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de la casa donde Antonio y Tomás ahora vivían. La nueva vida comenzaba con una rutina matutina compartida: preparar el desayuno mientras discutían los planes para el día. «Tomás, ¿qué te parece si después de la escuela vamos a ver ese espacio que mencioné? Podría ser un lugar excelente para comenzar nuestro proyecto», sugirió Antonio, sirviendo panqueques en la mesa. Tomás, ya más adaptado a su nueva vida y visiblemente más feliz, asintió con entusiasmo. «Sí, quiero ayudar a otros niños como usted me ayudó. Creo que podemos hacer la diferencia, profesor», dijo él, usando el título con una sonrisa, pues ahora Antonio era mucho más que eso. Mientras comían, Antonio reflexionaba sobre los desafíos logísticos y financieros que enfrentarían. «Vamos a necesitar voluntarios y donaciones. Pero primero necesitamos un plan sólido para presentar a la comunidad y a los posibles patrocinadores», explicó siempre el educador, incluso fuera del aula. Después de la escuela, visitaron el espacio potencial para el proyecto. Un antiguo almacén del barrio que podría ser transformado en un centro comunitario de aprendizaje, donde niños como los que Tomás enseñaba podrían aprender gratuitamente. Al entrar al lugar, Tomás miraba alrededor, sus ojos brillando con posibilidades.
Podríamos tener un área de lectura aquí y quizás mesas para clases de arte allí, dijo él, planeando en voz alta, lo que arrancó una sonrisa orgullosa de Antonio. Los niños a los que enseñaban y lo creerán cuando vean todo esto, dijo. De vuelta en casa, mientras Tomás hacía la tarea, Antonio se sentó a escribir propuestas de financiamiento. La tarea era ardua, pero la motivación de hacer algo significativo para la comunidad lo impulsaba. «Necesito ayudar a otros niños», decía el profesor. En medio de su escritura el teléfono sonó. Era Hugo, su abogado, con noticias sobre Conrado. «Antonio, acabo de recibir una llamada del fiscal sobre el caso de Tomás. El jurado decidió aplicar una pena legal contra Conrado por abuso y negligencia. Ya está enfrentando la justicia», informó Hugo. El alivio y la resolución que esta noticia traía eran palpables. Antonio explicó la situación a Tomás, que escuchó atentamente. «¿Eso significa que él no podrá hacerme daño otra vez?», preguntó Tomás, con la inseguridad aún como una sombra en sus jóvenes ojos. «Exactamente, Tomás. Y estamos aquí, juntos, seguros y avanzando. Nunca más tendrás que enfrentar esto solo», aseguró Antonio, dándole un abrazo reconfortante. «No permitiré que nadie te haga daño, nunca, pero si después de cumplir la pena tu padre ha cambiado, podemos ver una forma legal de mantener contacto, si tú quieres y si es seguro. Lo importante es que estés cuidado y que sepas que siempre podrás contar conmigo», dijo el profesor. Esa noche, mientras Tomás dormía, Antonio permanecía despierto contemplando la luna a través de la ventana. Las próximas semanas serían cruciales, no solo para consolidar su proyecto con Tomás, sino también para garantizar que la sombra del pasado no amenazara su futuro. Sentía una determinación férrea de proteger la nueva vida que estaban construyendo, una vida basada en el amor, la seguridad y la educación. Antonio esperaba que algún día Conrado cambiara y que pudiera haber perdón entre ellos. Pero lo más importante era que el niño ahora estaba seguro y permanecería así. Ahora prosiguió con el proyecto iniciado por Tomás en su comunidad, ampliándolo y tomando medidas para que ningún niño se quedara sin estudiar. «Voy a ayudar a esos niños, así como a Tomás», murmuró para sí mismo, un plan formándose en su mente. La lucha había sido larga y aunque aún quedaban desafíos por delante, Antonio sabía que cada pequeño esfuerzo valía la pena para asegurar que ningún otro niño sufriera como Tomás sufrió. 3 años después, el cambio en la vida de Tomás y Antonio desencadenó una transformación aún mayor. Inspirados por su viaje, se aprobó un nuevo proyecto de ley que permitía a los profesores como Antonio tener un papel más activo en la protección de los niños contra los malos tratos. Esta medida legal reconoció la importancia de la intervención temprana de los educadores en situaciones de abuso infantil, proporcionándoles herramientas y autoridad para actuar en colaboración con las autoridades policiales y la asistencia social. El proyecto iniciado por Antonio y Tomás había florecido, convirtiéndose en un movimiento educativo que ahora acogía a cientos de niños, ofreciéndoles no solo educación, sino un refugio seguro. Tomás, ahora un adolescente, caminaba por los pasillos del centro con una autoridad gentil, ayudando donde podía y mostrando particular interés en seguir los pasos de Antonio. «Un día quiero ser profesor como tú, papá», le dijo a Antonio una tarde soleada, mientras organizaban libros en la biblioteca. «Quiero hacer la diferencia, quiero dar a los niños lo que tú me diste, una oportunidad», dijo el adolescente. Antonio miró a Tomás con una mezcla de orgullo y emoción. «Ya estás haciendo la diferencia, Tomás», respondió poniendo una mano en el hombro del joven, «y no tengo dudas de que serás un excelente profesor». Con el éxito del proyecto, Antonio y Tomás se habían convertido en ejemplos de cómo la compasión y la educación pueden transformar vidas. La jornada de Antonio y Tomás, aunque llena de desafíos, resultó ser una fuerza poderosa para el bien. No solo cambiaron sus propias vidas, sino que también impactaron la comunidad y la sociedad de una manera que continuaría resonando por muchos años. Con cada niño que pasaba por el proyecto, un nuevo capítulo de esperanza comenzaba, construido sobre el fundamento sólido del amor, la educación y el compromiso inquebrantable de proteger a cada joven que cruzaba sus puertas. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal.
Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos inmensamente tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Te veo allí.